¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más a la previa fantasy de la jornada. En esta ocasión, jornada 16 y como de costumbre vamos a ir repasando partido a partido, empezando por este Real Sociedad Girona, viernes 9 de la noche, primer encuentro. Como siempre sabremos las alineaciones una horita antes. Un partido que yo veo más decantado a favor de la Real. Le voy a dar un 2-0 con un golito de Brais Méndez y otro de Guedes, a ver si vuelve a marcar, que ya le va tocando. Arriba veis que B-Soccer le da casi un 50% de probabilidad de victoria a la Real Sociedad. El empate estaría en 25 y el Girona solo un 26. Estoy bastante de acuerdo. Veo más decantada la balanza a favor de la Real Sociedad y me cuesta bastante creer que el Girona aquí rasque algo. Quizá un empate, bueno, siempre puede ocurrir, pero no veo la victoria ni mucho menos. Y de hecho, pues bueno, vienen de un 3-0, perdiendo contra el Elche fuera de casa, derrota dura, aunque venían de una buena rachita, de un par de empates, uno de ellos contra el Madrid, una victoria también en las últimas 3 jornadas. Tampoco tuvieron a Unagi en la última, que eso al fin y al cabo siempre se nota, jugador indispensable en este Girona. Pero vamos, me decanto más a favor de la Real, que también viene sumando buenos puntos en las últimas semanas, a pesar de algún que otro pinchazo, y sobre todo de algunos jugadores interesantes en clave fantasy, como por ejemplo Brais Méndez, que ocupa esa posición de top pick, para mí uno de los mejores fichajes que podemos hacer ahora mismo de la Real Sociedad, un jugador que tiende a meterse en rachas tanto buenas como malas. Ahora mismo parece que está en una buena racha de 5 o 6 jornadas seguidas, está percibido, vamos a confiar que aguante bastante sin ver esa quinta amarilla. Y Barrenechea, que lo he vuelto a poner en top pick, confiando ya que vuelva a ser titular. En las últimas ha sido suplente, vamos a ver si está ya al 100%, sabremos la alineación una hora antes, así que saldremos de dudas el viernes a las 8 de la tarde. Por parte del Girona, pues una Unagi que tiene una media de puntos muy buena tanto en casa como fuera de casa. Es cierto que esos golitos que ha marcado le hinchan un poco la media, pero en los que no ha marcado pues está rondando el 5, el 6, algún que otro 4. En general, buenas puntuaciones a lo largo de este inicio de temporada. Buenas opciones para mí, pues metería aquí en el saco a Guedes, Gorrotxategi y Soler. Gorrotxategi en picas bastante fiable. Guedes sí que si no marca pues le puede costar más, pero creo que esta jornada puede ser una buena oportunidad para marcar un golito o hacer una buena puntuación en general. Y Carlos Soler, que en las últimas 2-3 jornadas ha mejorado, viene de buenas cifras, de hecho un gol y una asistencia, así que otra buena oportunidad creo yo para apostar por él este fin de semana. Por parte del Girona, un Iván Martín y un Sigankov. Ahora mismo son los dos únicos que me pueden transmitir un mínimo de confianza como para apostar por ellos en clave fantasy. En algunos momentos podemos apostar por un Bitzel, un Reis, un Blin, incluso un Arnau, pero después del 3-0, de malas puntuaciones en general, de un partido ahora fuera de casa contra la Real que viene pues en una ligera mejoría, no creo que sea el mejor escenario como para entrar con estos nombres, Así que bueno, vamos a ir con esos 3 del Girona y luego posibles chollitos. No hay mucha cosa donde elegir, más allá de un John Martín que sigue estando barato y que viene pues de hacer un 6 en la última jornada y más o menos salvar los muebles en las anteriores. Vamos a ver si este encuentro nos puede volver a hacer una buena puntuación. Impacto desde el banquillo también muy poquita cosa. Tenemos por parte del Girona Joel Roca, una Asprilla también siempre podría entrar, por parte de la Real un Sadik o incluso un Barrenechea, si finalmente no es titular, te entra a la segunda y te revoluciona el partido. En porterías, Remiro viene de romper la mala racha en la que se había metido 5 o 6 jornadas seguidas puntuando mal. En la última ha hecho un 7 en modo mixto y Gazzaniga justo al revés, venía de buenas puntuaciones y en la anterior un -1. La verdad que ninguno me acaba de convencer para este partido, aunque me decanto un poco más por Remiro, a ver si mantiene ahora una buena racha. Pero Gazzaniga antes de este negativo, la verdad que estaba dándole la vuelta a esa mala situación en la que se metió en las primeras 2-3 jornadas y había encadenado muy buenos partidos, así que bueno, si no tenéis más alternativas a tiro, pues bueno, le podríamos dar una última oportunidad. Y precisamente hablando de últimas oportunidades, quería mencionar el caso de Kubo, que está claro que tiene un potencial buenísimo en clave fantasy. En el pasado ha valido más de 10 millones, ha hecho, ya lo sabéis, muy buenas puntuaciones en general año tras año y este año está muy lejos de ese nivel, viene de varios partidos puntuando en naranja con 4, 3, pero creo que se le podría dar de margen esta jornada. Si puntúa bien aquí, su precio volverá a subir, le podemos dar otra jornadita más, pero si puntúa mal, ya sí que vendería, porque este partido yo creo que es muy claro para que vuelva a resurgir un poco en clave fantasy. Venga, pasemos al siguiente partido. Nos toca ahora un Atlético-Valencia, un encuentro que, pues bueno, yo veo también mucho más decantado a favor del Atleti. En este caso le voy a dar un 2-0. Vamos a apostar por un golito de Juliano y otro para Griezmann. Venga, entrando en la segunda parte de revulsivo. B-Soccer le da un 70% de probabilidad de victoria al Atlético, el empate estaría en 18 y el Valencia un 12. Estoy bastante de acuerdo.
en estas cifras. Quizá incluso le daría un poco más al Atleti, Bueno, me gusta bastante ver aquí ni siquiera un empate para el Valencia. No veo ningún jugador especialmente recomendable, aunque sí que podríamos considerar aceptables a un Diego López, Pepelu y Rioja, los tres que están más o menos salvando los muebles en las últimas jornadas. Hay alguna que otra opción interesante para un partido a lo mejor un poco más asequible, como en la siguiente que juegan en casa. Podemos apostar ahí por un Hugo Duro, un Almeida, un Gallá que más o menos viene mejorando, pero contra el Atlético fuera de casa no lo acabo de ver. Y eso que el Atlético en Liga se ha metido en una racha un poco peligrosa, pero ese partido de Champions yo creo que le va a dar alas para este fin de volver a sumar 3 puntos. Así que apostamos por Barrios y Juliano como top picks, como capitán y Ariete. Buenas opciones Coque y Almada, que más que posible Chollito lo iba a poner ahí, pero yo creo que va a ser titular. En Champions fue suplente, entró en la segunda parte y es un jugador al fin y al cabo de calidad que ha marcado varios golitos esta temporada. Vamos a ver si aprovecha la oportunidad ante la baja de Baena. Hay que pues ocupar esa posición y yo creo que Almada puede tener bastantes papeletas para ser titular este fin de. Posibles chollitos, un Lenormand que lo veo justillo, pero quizás sí que tiene minutos. Pubill, ojo, que se está destapando como una opción bastante interesante para las próximas jornadas. Ha jugado 2 partidos en Liga en los últimos 3-4 partidos y ha puntuado de maravilla con un 8 y un 7. En Champions volvió a jugar, así que cuidadito que Marc Pubill está ya cogiendo fuerza en las alineaciones del Cholo. Ha pasado esa mili del Cholo Simeone, que al principio pues algunos fichajes nuevos se tienen que pasar y parece que ya tiene la confianza del entrenador, así que en próximos partidos hay que estar atentos por si sigue teniendo minutos. Impacto desde el banquillo, un Griezmann y un Sorlo, siempre te pueden salir en la segunda y enchufarte un golito. Y pues bueno, luego tenemos también la figura de Nico González, que a mí me gusta bastante, pero en clave fantasy no está despegando, está haciendo puntuaciones discretas de 3 y 4. Janko podríamos llegar a apostar por él, quizá una portería 0 le puede hacer sumar 6 puntitos, pero bueno, en general yo apostaría bastante más por el Atlético, y si no tenéis muchas alternativas también podemos apostar pues por estos nombres como Janko, González, Molina, etcétera. Porterías, creo que Oblak puede hacernos una buena puntuación, un 5, un 6, un 7. Aguirrezabala, bueno, pese a la derrota yo creo que nos puede cumplir, está más o menos haciendo puntos alrededor del 5, es el típico partido que puede tener bastante trabajo y si está inspirado, pues bueno, yo creo que ahí nos puede rascar una buena puntuación al menos en picas. Última oportunidad para varios nombres, sobre todo quiero pararme en el caso de Julián Álvarez. No lo he puesto en buenas opciones ni top picks, obviamente viniendo de donde viene en las últimas 5 o 6 jornadas puntuando mal, no ha marcado desde hace creo 8 jornadas, así que si no marca esta jornada yo creo que ya habrá llegado el momento definitivo de darle salida de nuestros equipos. Y misma situación para Juliano, que lo he puesto en top picks porque creo que es un buen partido para él, pero son varias jornadas ya puntuando bajo, cayendo en valor, así que si vuelve a hacer una mala puntuación yo creo que habrá llegado ya ese momento de vender. Venga, pasamos al siguiente partido, este Mallorca-Elche, un duelo que veo bastante igualado. Le voy a dar un 1-1 con un golito de Muriqui y otro para Álvaro Rodríguez. Venga, a ver si vuelve a marcar. Viso que le da un 38% al Mallorca, el empate en 28 y el Elche 34. Estoy de acuerdo, máxima igualdad, con ligero favoritismo para el Mallorca. El factor campo a favor al final siempre suma. Y para mí top picks, pues Muriqui y Virgili por parte del Mallorca. Virgili en casa tiene una media de 6.5 en modo mixto en Bivenger. Fuera de casa ya le cuesta más, pero en casa es un valor bastante seguro, sobre todo en picas. En Sofascore, cuando no asiste, suele puntuar discretillo. Vamos a ver si esta jornada nos puede sorprender. Muriqui, al final, pues es un jugador de 6 y pico de media, 5 alto. Hay que tenerle paciencia, es un jugador que no te va a marcar cada jornada, pero a la larga te acaba compensando. Y Febas, que en casa es un escándalo, pero fuera de casa ya le cuesta más. Tiene una media de 3 y pico en modo mixto en Bivenger, 3.3 creo, pero como viene de varias semanas puntuando bien en general y es un partido al fin y al cabo contra un rival directo, a largo plazo lo normal es que acaben luchando por salvar la categoría, aunque el Elche esté pues ahora mismo en cotas superiores. Yo creo que este partido Febas puede volver a lucir y hacer una buena puntuación. Y buenas opciones, Mascaré y Darder. Me gusta bastante Mascaré, en las últimas semanas ha puntuado aceptable en varios partidos y Darder viene de resurgir un poco de sus cenizas en los 2 últimos partidos, ha hecho un 5 y un 6, vamos a ver si en esta jornada puede mantener esa buena dinámica. Y luego 3 nombres por parte del Elche, como son Valera, Ford y Afengruber. Ford el otro día 10, dobleta de asistencias, Valera viene de marcar, Afengruber de 3 buenas puntuaciones seguidas. Si se da finalmente un partido igualado de pocos goles, sobre todo Ford y Afengruber, yo creo que nos pueden hacer una buena puntuación. Va a tener trabajo Virgili con Ford y Ford con Virgili, vamos a ver si entre los dos pues no se anulan. Son 2 jugadores que se conocen, que vienen del Barça, a ver si vuelven a hacernos una buena puntuación.
Rafa Mir no lo he puesto en ninguna opción porque viene de semanas un poco irregular, a pesar del doblete de la última, obviamente tendría que estar seguramente en buenas opciones después de ese doblete. Pero creo que es un partido, como os decía antes, que no va a haber muchos goles. Si le cuesta abrir la lata al Elche o no encuentra portería, yo creo que ahí Rafa Mir nos va a pinchar, hacer un 2 o un 3, pero obviamente si marca, pues seguirá siendo una buena opción para las próximas jornadas, que tienen 2 partidos seguidos en casa. Posibles chollitos, Kumbula y Vigas. En el caso del Mallorca, Kumbula va a entrar por el lesionado Raillo, que se ha operado el pómulo, creo. Se espera que vuelva dentro de unas semanitas, aunque hoy he leído alguna información que no lo descartan para próximos partidos, pero bueno, en principio Kumbula titular. Y Vigas, que venía de varias jornadas sin jugar, la última jugó, hizo 4 puntos en modo mixto, pero si miráis su media de puntos está alrededor del 5. Yo creo que este partido, si finalmente acaba en empate con pocos goles, nos puede hacer un 5 o un 6. Impacto desde el banquillo, poquita cosa, siempre puede ser interesante un Álvaro Rodríguez si finalmente no es titular, un Mendoza también nos puede entrar en la segunda parte, aunque Mendoza empezó muy bien y luego se ha ido diluyendo, y por parte del Mallorca muy poquita cosa, un Pablo Torre, un Asano, pero en general jugadores que no están haciendo buenas puntuaciones, que ya ni me he molestado en ponerlos. Portería, yo creo que bien por ambos lados, ojo, posible última jornada para Bergström. En principio Leo Román vuelve para la siguiente. Yo creo que nos puede hacer un 6 Bergström perfectamente, y también Iñaki Peña, dos porteros que nos pueden cumplir bastante bien sin un precio elevado. Venga, vámonos al siguiente partido, este Barça-Osasuna. Vamos a ver qué Barça nos encontramos. En Liga sin duda viene ya en un ritmo muy alto en las últimas semanas, sumando varias victorias seguidas, y yo creo que aquí va a volver a llevarse los 3 puntos. Vamos a darle un 3-1 con un golito de Ferran, uno para Rafinha y otro para Lamine Yamal. Por parte de Osasuna se lo vamos a dar a Budimir. Venga, a ver si vuelve a marcar. No lo he puesto ni en buenas opciones porque viene puntuando mal, pero por romper un poco la racha y darle una alegría a los que tenéis a Budimir, vamos a darle el golito. El Oviso, que le dan un 85 al Barça, empate 10 y Osasuna 5. Estoy bastante de acuerdo en eso. Y para mi top picks ya lo veis: Rafinha, Lamine, Pedri y Ferran. Yo creo que los 4 serán titulares. Quizá las dudas están ahí pues entre Ferran y Rafinha. Yo creo que Ferran será titularísimo porque viene de ser suplente en Champions, así que lo normal es que sea titular. Rafinha ya tengo más dudas, porque como tuvo esas molestias, esa sobrecarga contra el Betis, no pudo tener minutos. En Champions fue titular, no recuerdo si fue sustituido, aguantó 70, 80 minutos o jugó todo el partido, pero tampoco descartaría que fuese suplente y entrase en la segunda parte, ¿eh? Luego entre semana hay Copa, aunque ahí en principio va a salir con la unidad B. Pero bueno, igualmente aunque entre en la segunda, así que creo que nos puede hacer una buena puntuación, así que lo mantengo en top picks. Y buenas opciones: un Eric, que siempre nos cumple; Fermín, que aunque sea suplente en la segunda parte siempre te la puede liar; y De Jong, que yo creo que va a ser titular. No tengo muy claro en lugar de quién. Seguramente lo normal sería que Eric García volviese al puesto de central en lugar de Gerard Martín, y que De Jong fuese pues ese acompañante de Pedri en el medio campo. Tampoco descartaría una rotación de Cubarsí, porque Gerard Martín está bastante bien, así que ojo con eso. Y Cubarsí, por cierto, si jugáis en picas, me parece una venta muy clara, porque viene de 3 negativos seguidos. Yo creo que el cronista ya la tiene, vamos, se la tiene guardada, no sé de cuándo ni por qué, pero viene de 3 negativos seguidos. En general este año puntuado muy flojo en picas, así que me parece una venta. En Sofascore es otra cosa. En Sofascore sí que lo podemos aguantar algunas jornaditas más. Por parte de Osasuna, por mencionar un par, Oroz y Víctor Muñoz, los dos jugadores con más calidad. Rubén García siempre puede ser interesante también, pero no acabo de ver a Osasuna llevándose algo de aquí. Seguramente algún golito pueda marcar debido pues esa línea defensiva alta del Barça, que siempre suele conceder bastantes ocasiones. Vamos a ver si están inspirados de cara a portería o en alguna contra. Pero en general intentaría huir de sobre todo los defensas de Osasuna, porque el Barça, con el poderío ofensivo que tiene, lo normal es que marque por lo menos un par o 3 de golitos si están inspirados, ¿eh? Si les cuesta abrir la lata, pues ya es otra cosa. Posibles chollitos, poquita cosa. He puesto aquí un Marc Bernal, que yo creo que puede entrar en la segunda dándole descanso a algún jugador como Pedri, o un De Jong, incluso si es titular, o un Eric García si finalmente juega en esa posición de medio campo. Porque, pues bueno, se viene una carga importante de partidos. Ya lo dijo Hansi, que contra el Betis los vio cansados en la segunda parte. Así que Bernal, Rooney, Barsi entrando en la segunda parte, yo creo que pueden tener su oportunidad. Impacto desde el banquillo, pues el mismo Rooney o Lewandowski, sustituyendo a Ferran Torres seguramente en la segunda parte. En portería, obviamente Joan García, pues para once ideal. Y Herrera, fuera de casa, suele tener buenas actuaciones. Tiene de hecho mejor media de puntos fuera de casa que en casa. Este es el típico partido de mucho riesgo, pero también que nos puede hacer una súper buena puntuación si está inspirado, si
para pues todo y le cuesta abrir la lata al Barça, sin duda ahí puede hacernos una puntuación muy muy alta. Vámonos al siguiente duelo, a este Getafe Español, un partido que también veo igualado. Voy a darle un 1-1 con un golito de Mayoral, venga, aunque no lo haya puesto en buenas opciones, vamos a darle el golito. Y por parte del Español se lo vamos a dar a Pere Milla. Piso que le da un 34 al Getafe, 29 el empate y 37 el Español. Estoy de acuerdo porque la baja de Luis Milla yo creo que es importante y el Getafe le está costando bastante marcar goles. Pero siempre es complicado, ganar al Getafe en su campo, es muy peleón y sabemos que con Bordalás te compiten en cualquier lado, así que bueno, yo me decanto por ese empate y en ese sentido pues veo recomendables a Arambarri y Expósito, creo que van a ser las claves de los dos mediocampos. Arambarri entre la baja de Luis Milla todavía más, es un jugador que además tiene gol, el año pasado marcó 10, este año lleva alguno que otro. Y Expósito ya la última jornada por suerte nos hizo un 6 y rompió esa mala racha. Así que bueno, le podemos dar un par de jornaditas más de margen y buenas opciones por poner un par más del Getafe. Creo que Iglesias y Senés es el típico partido que se cierran atrás si no consigue abrir la lata el Español. Creo que estos dos en defensa nos pueden hacer una buena puntuación. Y Napcar en defensa yo creo que nos puede entrar también, no lo descartaría, y en casa tiene una media de 5 y pico. Por parte del Español, sobre todo Carlos Romero, Cabrera, dos jugadores bastante fiables. Pere Milla, que no necesita marcar para hacernos un cinquillo. En ese sentido yo creo que es mejor que Roberto porque depende mucho del gol, si no marca suele puntuar más flojo, pero Roberto podría ser interesante también, aunque me cuesta ver que aquí el Español marque más de un golito. El Getafe, como decíamos, siempre es un hueso muy duro de roer. Vamos a ver si aprovecha pues las pocas oportunidades que tenga Roberto y enchufa una, pero bueno, tampoco lo descartaría como una opción aceptable. Posibles chollitos, ya hemos mencionado a Abkar, Calero en defensa, Riedel está recuperado, creo, pero lo normal sería que Calero sigue sin ese 11 titular e impacto desde el banquillo muy poquita cosa. Por parte del Español pues siempre te puede entrar un Quique García en la segunda parte y enchufarte una. En porterías yo creo que muy bien en ambos lados. Soria viene de un nivel muy alto en las últimas semanas y Mitrovic bastante regular en torno a ese 5 y pico de media, así que yo creo que los dos pueden hacernos 6 puntitos. Siguiente encuentro, tenemos un Sevilla-Oviedo, duelo de máxima necesidad para los dos. De hecho iba a decir el Oviedo, pero el Sevilla también viene de varias jornadas pinchando, así que este partido se me antoja indispensable para que el Sevilla vuelva a sumar 3 puntos. Además el Oviedo con la baja de Cazorla importante, que estaba siendo titular, la baja también importante de Viñas, que en las últimas jornadas había mejorado bastante, así que le voy a dar un 1-0, pero ya ves que confío muy poco en el Sevilla, en general pocos nombres, y en el Oviedo también, así que partido que no entraría demasiado, más bien ficharía algún mini parche, alguna apuestita low cost como Azpilicueta, por ejemplo, que lo he puesto en Top Picks, pero no mucho más. El golito se lo voy a dar a Alfon, creo que puede ser interesante, viene de malas puntuaciones, pero sí es titular, a ver si pues aprovecha este partido y se puede meter pues en esa rueda de la titularidad para los próximos fines de semana. Azpilicueta, como os decía, para mí top pick, imaginaros cómo está la situación que lo pongo ahí de top pick, pero tampoco espero un 10, ni mucho menos, pero un 6-7 yo creo que nos puede hacer si mantiene la portería a cero y hace un buen encuentro el Sevilla. Mendy viene a hacer 5 en las últimas semanas con algún que otro pinchacito. Yo creo que nos puede rondar esa puntuación. Y Carmo y Costas, buena dupla de centrales, nos están haciendo buenas cifras. Carmo en principio se va a la Copa África, así que vamos a tener que fichar a Calvo cuando... Bueno, lo normal es que sea Calvo el titular. También Eric Bailly puede ser una alternativa porque no va finalmente a la Copa África, pero bueno, en principio Calvo y Costas serán los siguientes titulares y Costas está haciendo buenas cifras. A pesar de que está siendo un mal año del Oviedo, estos dos centrales sí que son opciones interesantes. Posibles chollitos, un Oso que el otro día hizo 6 puntitos, vamos a ver si vuelve a ser titular. Alfon, como os decía, buena oportunidad creo yo, y Hassan, que ya está habiendo rumores de un posible traspaso creo a la Liga Turca en el mercado de invierno, a ver si tiene pues una última oportunidad a todos en las próximas 2 jornadas. Pero bueno, tirar una moneda al aire, Esto es, si sale cara pues juega, si sale cruz pues nos comemos otro banquillazo. La última diría que fue titular y de hecho puntuó bien, así que bueno, contra un Sevilla que está en horas bajas, que tiene bajas importantes, pues podría ser interesante. Impacto desde el banquillo muy poquita cosa, nos puede entrar un Ejuke, nos puede entrar un Alexis si finalmente no es titular. Por parte del Oviedo pues tenemos el mismo Hassan, un Illich, aunque se esperaba mucho de Illich y al final ha sido bastante bluff.
Pero bueno, ya os digo, yo creo que es un partido para entrar solo con un nombre, como mucho si buscáis una opción económica como Pilicueta, como un Costas, Carmo, Aaron Escandillo, por supuesto, en portería, y veis que lo pongo como indiscutible. Y Blajodimos yo creo que puede ser una portería cero y hacernos pues 6 puntitos. Vámonos al siguiente duelo, a este Celta Athletic, un partido al que le voy a dar la victoria al equipo local. Vamos a darle un 2-1, un Celta que viene bastante bien. Le costó al inicio, pero ya son varias jornadas pues haciendo buenas puntuaciones, así que vamos a confiar en este Celta, pero sin pasarnos, porque ya sabemos que la ruleta de Giraldez es un quebradero de cabeza cada semana. La verdad, en clave fantasy no es el entrenador que me gusta a mí, ¿eh? Bueno, y a muchos supongo, porque siempre va cambiando el 11, así que no entraría con demasiado. Enseguida comentamos esos nombres, antes le damos los golitos al partido. Vamos a darle uno a Borja Iglesias, otro se lo vamos a dar a Swedberg, venga, que está en racha, y por parte del Athletic se lo vamos a dar a Nico Williams. Visto que le dan 43 al Celta, Athletic 31 y empate 26, ¿eh? Ojo, este 31 del Athletic contra los años habría estado mucho más elevado. Pero está claro que esta temporada están lejos de su mejor versión, así que ya veis que entro con poquita cosa, del Atlético con Nico Williams. Berenguer y Galarreta siempre están bien. Sancet, vamos a ver si vuelve a hacer otra buena puntuación. La última hizo un 5, pero este año le he perdido la fe completamente. Necesito verle 2-3 jornadas bien para volver a confiar en él, pero está claro que tiene un potencial altísimo. Si vuelve a meterse en esa buena racha que tenía el año pasado, donde metió creo 16, 17 goles, una locura, pues ahí sí que será un fichajazo, pero de momento no pujaría en exceso, solamente pues 100.000, 200.000, 300.000 como mucho, no me calentaría mucho más. Posibles chollitos Paredes por parte del Athletic, ya sabéis que Laporte está lesionado, así que Paredes vivía en dupla titular. Y luego por parte del Celta, sobre todo valores seguros, Borja Iglesias, que viene a hacer buenas puntuaciones, bueno, aceptables, alrededor de 5 o 6, hace algunas jornadas que no marca, pero yo creo que ya le va tocando. Marcos Alonso siempre bastante fiable. Moreiva y Carreira nos pueden hacer buenas cifras. Carreira, ojo, tiene una buena media de puntos en las últimas jornadas, está siendo titular. Y posibles chollitos, Miguel Román, que viene de 2 titularidades seguidas. Parchecito vale 200, 300.000 o 400.000, algo así. Así que si buscáis una solución de emergencia low cost, Román podría ser una buena opción. Y Swedberg, que con el doblete del otro día en el Bernabéu, vamos, yo lo pondría de titular seguro. Es una pena lo de Swedberg, en el sentido de que es un jugador bastante regular entre lesiones, suplencias y que, pues bueno, entra sobre todo en segundas partes. No acabemos de ver el potencial que tiene realmente. Me acuerdo este año, no sé si esta pretemporada o la anterior, que hizo una pretemporada de escándalo con 5 o 6 goles y que se hablaba mucho de él. Y al final, pues bueno, se quedó un poco en nada, ¿eh? Una pena, porque yo creo que es un jugador de calidad que puede pues tener un recorrido importante en cuanto a titularidades si se le da esa confianza y hacer buenas cifras. Pero hasta la fecha pues hemos visto solo destellos. Por tanto, tampoco os calentéis mucho por ese doblete en el Bernabéu, porque es lo típico que lo clausulas pagando más de la cuenta, o le metes 1.000.000 y luego en este te hace un 2, un 1 y luego está 3 partidos sin jugar. Así que bueno, un poco con cabeza, pero ganas de verlo en este partido, a ver si vuelve a tener un buen encuentro. Impactos del banquillo, pues bueno, aquí podríamos poner a medio Celta con tanta rotación. Aspas, Jutgla siempre puede entrar en la segunda parte, un Rueda también sustituyendo a Carreira o algún otro, pero en general no son jugadores que ahora mismo me transmitan esa confianza como para apostar por ellos. Por cierto, no he mencionado a Brian Zaragoza, no lo he metido en buenas opciones, he estado a punto, pero quiero ver si esta jornada vuelve a puntuar bien, porque viene de 2-6s. Pero no sé si es un espejismo, porque también el cronista del Atleti suele hinchar... Ay, del Atleti, del Madrid suele hinchar mucho las puntuaciones. En la anterior, antes del Madrid, también hizo un 6. No sé si es un jugador para apostar a largo plazo, porque hasta la fecha hemos visto que es un jugador de calidad, pero más bien de jornadas puntuales, de momentos puntuales, pero le falta esa recurrencia de hacerte 5 o 6 partidos buenos. Y pues yo creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Brian Zaragoza en esos 5, 6, 7 partidos. Así que bueno, a ver si esta jornada vuelve a puntuar bien, y ahí me lo empiezo a pensar. En portería, buena temporada de Radu, más que cumplir. Aquí me he equivocado, pues tendría que poner más que cumplidor. Yo creo que es un portero aceptable para varias jornadas hasta encontrar algo mejor. Viene a hacer una muy buena puntuación en el Bernabéu. En general está teniendo una media alrededor del 5, así que me gusta. Y Unai viene de 3 buenas jornadas, de un 8-6-8, y eso que al inicio le costó, pero bueno, no deja de ser Unai, buen portero, con sus fallos de vez en cuando que acaban costando algún golito. Pero bueno, vamos a aprovechar esta ola en la que se ha metido, parece que está ahí en la cresta, así que vamos a surfearla y pues aguantarlo algunas jornaditas más hasta encontrar algo mejor.
Vámonos al penúltimo partido, creo, de la jornada, este Levante-Villarreal. Tenemos un duelo que yo creo que está bastante decantado a favor del conjunto de Marcelino. Voy a apostar por un 1-3 con un golito de Carlos Álvarez y por parte del Villarreal uno para Yoce, uno para Moleiro y otro para Buchanan. Venga, a ver si vuelve a mojar. Viso que le da un 21 al Levante, 22 el empate y 57 al Villarreal. Me cuesta bastante ver aquí que el Levante se lleve el partido. Quizá un empate sí, pero muy poca confianza ahora mismo en este Levante, ya que además pues tenemos ahí a Tallón, que yo creo que esto no está actualizado. Lo he actualizado hasta última hora de la tarde, pero antes de empezar a grabar he visto que bueno, hay bastantes dudas sobre la titularidad de Tallón porque tienen que pagar una cláusula de 100.000 euros para poder disputar este partido. Así que bueno, dudo bastante que la paguen, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, de Tallón ya habéis visto que viene varias jornadas puntuando mal. Iván Romero ya son varias jornadas también sin marcar. Arriaga también se ha metido en una línea pues dinámica, o sea, una dinámica muy negativa. La defensa yo creo que es un poco drama entre Maturro, Jorge Cabello, Tolchan, en fin, muy poquita cosa. Me agarraría un poquito ahí a Carlos Álvarez y a ver si Arriaga puede tener ese buen partido como hace pues algunas jornadas que encadenó 3-4 buenos partidos, pero poquita cosa más. Por tanto, para mí, top picks Moleiro, Foyth y Comesaña. Creo que Foyth es un valor seguro en defensa. Comesaña está haciendo un temporadón. Moleiro ya sabemos que si no marca, puntúa mal, así que bueno, ya le toca volver a marcar, ya que en la última jornada hizo un 2, a ver si nos vuelve a dar una alegría. Y buenas opciones, pues un Carlos Álvarez, que en la última salvó los muebles, creo que hizo un 6 en modo mixto y al final por calidad creo que es el jugador más recomendable. El año pasado 7 goles en segunda, este año ha marcado un par, creo, y es lo único que ficharía a día de hoy del Levante. Arriaga, por lo que hemos comentado, a ver si vuelve a hacer una jornada ni que sea aceptable. Y Ayoce, con la baja de Gerard Moreno, va a ser titular nuevamente, junto con Mikau Tatse, un Buchanan que viene de marcar. Ojo con Buchanan, porque nos las prometíamos muy felices con la marcha de Nicolás Pepe en la Copa África, pero no le han convocado. Por tanto, eso cambia mucho las cosas de cara a los próximos partidos. Yo creo que para esta será titular Buchanan, porque viene mucho mejor que Pepe, pero a medio plazo vamos a ver si pues aquí hay nuevamente digamos suplencias y titularidades para los dos. No creo que sea Buchanan titular cada fin de semana, así que bueno, en algún momento que otro yo creo que Pepe volverá a entrar en el 11 titular. Mikau Tatse, por cierto, después del golito pues ha subido un poquito el precio. Vamos a ver si ese gol le da confianza, un buen gol, un golazo mejor dicho, a ver si puede pues demostrar su calidad, porque desde que llegó se esperaba mucho y de momento no ha demostrado demasiado. En clave fantasy ha sido un poco drama. Al principio empezó bien, con algún que otro golito, buenas puntuaciones, pero ya son varias jornadas con números más que discretos. Más allá de esta última jornada que marcó, el resto eran bastante dramáticos. Posibles chollitos, un Coyalipó ante esa posible baja de Etayón, y luego Pau Navarro por parte del Villarreal. No sabemos si Mourinho estará disponible, pero si vemos que el jueves o el viernes pues todavía no hay ninguna certeza en el caso de Mourinho, ahí pues Pau Navarro podría ser un buen chollito. Cardona también en la otra banda. Tenemos a Pedraza en la última jornada, que fue suplente, venía de ser titular, así que vamos a ver si hay sorpaso nuevamente. Hay partido de Champions, hay que ver también quién juega en ese partido de Champions, pero en la anterior semana Cardona fue titular en Champions y también en Liga, así que eso ya me genera suficientes dudas como para empezar a desconfiar ya de Pedraza y Cardona. Yo los vendería a los dos, si los tenéis buscaría otras alternativas. Impacto desde el banquillo, pues ya lo hemos comentado, Nicolás Pepe, pero hay que ver también pues ese partido de Champions, a ver qué jugadores tienen los 90 minutos, cuáles terminan con molestias o cuáles entran en la segunda parte. Eso nos dará pistas de cara al fin de semana. En porterías tenemos un Ryan con un pequeño bajón en las últimas jornadas, con algún que otro 4, empezó muy bien, pero yo creo que este es un partido peligroso. Intentaría buscar otras alternativas y Luis Junior a un gran nivel últimamente, yo creo que puede hacernos un +6. Venga, nos vamos al siguiente partido. Este a ver Real Madrid. Tenemos un Madrid pues que llega tocado de varios pinchazos, con críticas, con ya un run importante alrededor de Xabi Alonso. Y yo creo que el partido contra el City va a ser clave. Estoy grabando desde que se dispute ese encuentro, pero si pierde el Madrid, yo creo que llegarán más tocados todavía a este encuentro y se pondrá más cuesta arriba. Siempre es difícil ganar después de un mazazo en Champions.
Vamos a ver cómo termina, pero yo voy a ser conservador en este partido y le voy a dar una victoria por la mínima al conjunto blanco con un golito de Mbappé, otro para Jude y por parte del Alavés se lo vamos a dar a Lucas Boye. Piso que le ha dado un 8% al Alavés, 17 el empate y 75 al Madrid. Quizá le daría un poco más el empate y le bajaría ese porcentaje al Madrid, pero bueno, estoy de acuerdo con ese favoritismo para el Madrid. Y top picks para mí, pues Lucas Boye por parte de la Alavés, viene de marcar, lanza penaltis, así que creo que es de lo más fichable junto con Tenagli, no entraría con mucho más tampoco. El resto me parecen jugadores parche para un momento dado. Y por parte del Madrid ya veis que he reducido bastante los nombres. Mbappé obviamente, Tchouaméni que viene de 2 muy buenas jornadas, está puntuando bien este año en picas, en Sofascore muy bien también. Y luego Bellingham, le daría otra jornada más, incluso un par de margen. Creo que al fin y al cabo es un jugador que va a dar goles, va a dar buenos puntos a largo plazo, así que no me precipitaría a la hora de venderlo. Y Rudiger, al fin y al cabo, siendo ese jugador indiscutible ahora mismo en defensa ante la baja de Militao, las dudas de Hausen, Asencio también, pues bueno, yo creo que nos puede hacer un cinquillo, pero Rudiger para mí va a ser el más recomendable en próximos partidos. Y posibles chollitos son Ceballos, vamos a ver si juega en Champions o no, podría ser que entrase en esta pues en lugar de Güler o en lugar de, pues bueno, a saber quién, pero tampoco es un jugador por el que pujaría demasiado, como mucho valor de mercado un poquito más y poquito más le metería porque no creo que nos asegure titularidad en varias jornadas, va a ser un jugador que entre en algún momento dado. Camavinga, si finalmente llegase, lo veo bien, sería una buena opción, pero hay ciertas dudas con su recuperación. Vinicius lo he quitado porque ya son 8 jornadas creo sin marcar y está haciendo 5 y 6 en sus mejores jornadas. La última hizo un 1, así que por el precio que vale ahora mismo sin duda no vale la pena. Buscaría otras opciones, pero siempre te la puedes liar, obviamente. Así que si lo tenéis y no tenéis una alternativa pues top a tiro o un par de jugadores más baratos que os puedan puntuar bien, pues obviamente hay que meterlo en el 11. Un Valverde en Sofascore yo creo que más recomendable que en picas, pero bueno, en general me da cierto miedo este partido para el Madrid. Impacto desde el banquillo, Carlos Vicente, aunque aquí podríamos poner pues el típico Rodrigo, Ceballos, etcétera. Pero son jugadores que no me transmiten esa confianza. Carlos Vicente tampoco es que esté haciendo una gran temporada, ha puntuado mal en la mayoría de partidos los que no ha marcado de penalti, así que bueno, por poner alguno creo que Carlos, pero poquita cosa más. En porterías, pues en el caso de Sivera tenemos el típico partido de potencial más 10 o un 1. O pues bueno, también nos puede hacer un 5 en 6 obviamente, pero partido de riesgo que siempre nos puede salir muy bien o muy mal, así que si no tenéis muchas más alternativas, pues bueno, quizá me la jugaría buscando ese más 10, sobre todo si tenéis que remontar y pues tenéis que restar bastantes puntos a vuestros rivales, hay que arriesgarse con opciones así. Courtois yo creo que bien, nos puede hacer un 5 o 6 mínimo, e incluso puede ser el típico partido que esté inspirado nos haga 7, un 7 o un 8. Y en general, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido, pero vamos a entrar en un terreno pantanoso, peligroso. Si se deja más puntos aquí el Madrid en clave fantasy, habría que pensar ya en ventas importantes, pero bueno, eso lo trataremos la semana que viene. Venga, último partido, ahora sí, este Rayo Vallecano-Betis, un duelo que creo que va a ser bonito de goles. Vamos a apostar por un 2-2, con un golito de Álvaro García, uno para Lejeune, venga, por romper un poco lo habitual, vamos a darle un golito en defensa. Y por parte del Betis le damos uno al Cucho y uno a Anthony. Para mí, top picks, pues ya veis, Ratiu creo que va a ser uno de esos que nos puntúen bien, ya que Abde va a ser baja, no va a estar disponible, ya se va a la Copa África. Riquelme, lo normal es que ocupe esa posición, por tanto posible chollito, pero ya vimos que no entró con muy buen pie, Riquelme en el Betis, con malas puntuaciones al inicio, lo intentaba, pero no acaba de rendir bien, así que Ratiu sin duda buena oportunidad para volver a lucir. Y luego Álvaro García, que sigo teniéndole esa fe, esa confianza en que vuelva a resurgir un poco de estas malas jornadas en las que se ha metido. La última hizo un 5, así que bueno, vamos a darle ese top pick, pero si no puntúa bien sí que ahí ya me plantearía una venta porque ya serían varias semanas con números discretillos. Por parte del Betis, Anthony, para mí la mejor opción ahora mismo a día de hoy, hasta con el Isco, y Cucho, que siempre nos puede mojar, además lanzó el penalti de la última jornada, siempre interesante tener un jugador que nos lance penaltis. Buenas opciones, Lejeune y Chavarría, dos defensas que suelen cumplirnos, Lejeune siempre alrededor de 5, algún que otro 6, Chavarría en general buen año, y Fornals que viene de algunas jornadas algo discretillas, bueno, más allá de ese gol que marcó hace 2 creo, las otras 3 más o menos se ha ido puntuando bajito, lejos de ese nivel que dio hace ya algunas semanitas, pero creo que es un partido, pues como os decía, que puede ser movido de goles, así que ahí Fornals puede ser una de las figuras más importantes. Lo Celso podría estar bien. Vamos a ver si finalmente es titular o no. Podría ser un nombre interesante.
Bartra quizá también, aunque la última pues no estuvo muy afortunado, -1, pues sin duda a largo plazo creo que es un jugador que nos puede dar buenas cifras. Mendy podría ser también una opción interesante, vamos a ver si vuelve a hacer una buena puntuación, porque la última hizo un 1, eso ya empieza a ser preocupante si hace otra jornada mala y ya me plantearía una venta. Y en general, pues bueno, creo que va a ser un partido que nos puntúen bien varios nombres. Pero me quedaría con estos. Posibles chollitos también Gumbau y Riquelme. Ya hemos mencionado a Riquelme. Gumbau ante la baja de Unai López, lo normal es que sea titular. E impacto desde el banquillo, pues no Altimira, al fin y al cabo. Con esas bajas en el mediocampo del Betis, lo normal es que tenga minutos. Si es titular Altimira, Lo Celso entrará seguro en la segunda parte y puede ser también el típico que te revolucione el partido. En portería, tenemos el caso de Batalla, que ha pegado un pequeño bajoncito en las últimas 2 jornadas de un par de treses, pero bueno, a largo plazo siempre me transmite esa confianza. Le daría un par de jornaditas más a ver si vuelve a mejorar. Y en portería del Betis, ojo con Valles, ciertas dudas. Lo normal es que sea titular, pero buscaría otras alternativas porque en cualquier momento Pellegrini nos vuelve a meter a Pau López. Es un entrenador que siempre le gusta rotar. En el pasado ya lo vimos con Ruiz Silva y Claudio Bravo. Así que bueno, portería de riesgo a la que están los dos al 100%, siempre nos podemos encontrar con alguna rotación. Y nada más, hasta aquí el vídeo, gente, espero que os haya servido. Ya sabéis, dudas abajo, las estaré respondiendo mañana, aunque mañana tengo una tarde un poco complicada y vamos a ver a qué hora subo el vídeo de los 11. Pero bueno, a la que pueda encuentre un hueco voy a responder vuestras dudas. Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Como siempre, acordaros del me gusta que ayuda un montón. Y si podéis hypear, todavía mejor. Nada más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.